Angélica, y Dale. es que uno, entender, y solo que fue hasta el final y me pareció bien importante dejarlo claro, y es que recuerden que la meta de los falciformes no es la hemoglobina para poderlos transfundir, ni siquiera en las crisis. Eso tienen que tenerlo bien claro porque la intención de transfundir a los pacientes con falciformía no es aumentar la hemoglobina. Acuérdense que ellos tienen anemia crónica y, digamos, ellos se condicionan a vivir con hemoglobinas bajas. La intención de transfundir un paciente con falciformía es bajar el porcentaje de hemoglobina S. La intención real es convertir un paciente homocigoto temporalmente en un paciente con rasgo falciforme que son libres de crisis. Entonces, transfundirlos simplemente porque tengan 6 o 7 de hemoglobina para poder llevarlos cerca del 10 no es la intención. Porque además hay una relación directa entre el aumento del hematocrito y el aumento de la viscosidad sanguínea. Y entre más aumente la viscosidad sanguínea, más riesgo de crisis vasoclusiva van a tener los pacientes. Y lo vemos frecuentemente que el paciente llega con 7 de hemoglobina a la urgencia, le hacen una transfusión simple, le suben la hemoglobina a 11 y al día siguiente está con un síndrome torácico agudo. ¿Vale? Entonces, porfa, no se fijen nada más en el valor de la hemoglobina, fíjense en la condición del paciente y entender que cada vez más hay una guía en el British Journal of Hematology de hace un par de años de pronto, donde ya la transfusión simple no es la estrategia transfusional ideal para los pacientes con falciformía. Los pacientes deberían recibir exsanguíneos, transfusiones parciales o eritrocitoaféresis en los eventos agudos para evitar efectivamente la hiperviscosidad y las complicaciones posttransfusionales. Eso es como para dejarlo ahorita, que fue de lo que dijo Angélica al final. Y entonces, si quieres, comenzamos con el taller y vamos resolviendo el resto de cosas que probablemente son las que yo tengo aquí en mis anotaciones, Pablo. Dale, perfecto. Entonces, la primera pregunta que desarrollamos fue escribir cuáles son los 3 mecanismos fisiopatológicos de la disminución de la biodisponibilidad de óxido nítrico en la anemia de células falciformes. ¿Quién desarrolló esa? Juan Sebastián. Hola, muy buenas tardes. Pues digamos que la pregunta, lo primero que me planteé es realmente la teoría del óxido nítrico y partir de ahí. Digamos que lo primero que hay que decir es que basado en esta teoría hay un poco de controversia porque se han hecho ciertas mediciones en donde no se ha encontrado una disminución con respecto a controles de pacientes sanos. Sin embargo, pues lo primero que hay que aclarar con esto es que la medición del óxido nítrico a nivel sérico es muy difícil porque es un metabolito que se depura rápidamente, por lo cual normalmente lo que se hace en los estudios es medir los productos del óxido nítrico. Este es un estudio que me pareció muy interesante que se realizaron en 2018 en Ghana, en el cual lo que hicieron fue medición en 694 pacientes, tenían 148 sanos y los restantes con alteración, con anemia de células falciformes y algunos de ellos con crisis venoclusivas. Ellos encontraron una diferencia clara entre los niveles de los pacientes y en los pacientes sanos y los pacientes con crisis como tal. Entonces, esto sí, digamos que justificaría esta teoría de una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico. Sin embargo, en las revisiones como tal de tema, que encontré que habían otros estudios que no mostraban eso. Ya para concretar la pregunta, se describen 3 mecanismos. El primero de ellos es el consumo de óxido nítrico y este se da por la hemólisis que genera polimerización de la hemoglobina, lo cual produce un aumento de la hemoglobina libre y esto finalmente lleva a la eliminación del óxido nítrico del plasma, que se produce una eliminación 1000 veces más de lo habitual. La segunda causa o mecanismo fisiopatológico es la disminución de la L-arginina. Como se hemolizan, se genera una liberación de la arginasa. Esta enzima pues degrada la L-arginina, lo cual lleva a una disminución en la síntesis como tal. Todos, pues como muy bien lo explicó Angélica, la arginasa o la L-arginina es un elemento primordial para la síntesis de óxido nítrico, por lo cual, pues no teniendo sustrato la enzima, pues va a llevar a una disminución de los niveles de óxido nítrico. Por último, son las especies o reactivas del oxígeno, como bien nos lo explicaba el doctor. Esto termina siendo también una enfermedad más endotelial. Entonces,
también los describió Angélica, que al haber un desacople en la óxido nítrico sintasa, se generan varios productos reactivos, los cuales van a generar una inflamación a nivel endotelial. Y pues recordemos que a nivel endotelial está la óxido nítrico sintasa tanto inducible como endotelial, lo cual va a llevar a una disminución de la producción del óxido nítrico. Y también recordar que los radicales libres van a activar toda la vía del NK beta, y esta molécula pues va a aumentar toda la expresión de las moléculas de adhesión a nivel endotelial, lo cual va a llevar a aumentar ese proceso inflamatorio como tal. Por último, pues busqué un artículo ya entendiendo la importancia del óxido nítrico para ya de manera clínica ver cuál es el impacto pues como tal del uso del óxido nítrico, pues teniendo en cuenta pues estos mecanismos fisiopatológicos. Encontré un ensayo clínico aleatorizado pues con una metodología muy bien llevada. Es un artículo publicado en JAMA en 2011, el cual utilizaron óxido nítrico en pacientes que tenían de 10 a 15 años y durante una crisis venoclusiva y como tal. Cuando a los pacientes que se les trataba con óxido nítrico, la dosis que se administraban eran 80 partes por millón durante 4 horas, seguido por 40 partes por millón durante otras 4 horas. Y eso fue comparado con otros pacientes que se les dio el placebo. Ellos no encontraron una diferencia significativa en las medias de la resolución de la crisis. Fue 73 horas en un grupo y 65 horas en el otro, sin diferencia. Tampoco hubo diferencia en hospitalización, score de severidad y uso de opioides. Esto abre digamos que esa puerta en que probablemente tenemos que entender más elementos acerca del óxido nítrico, y por eso también describen la variabilidad en la incidencia o la variabilidad en la edad de todas las crisis venoclusivas, y probablemente pues aquí haya que estudiar muchas más cosas. Muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián. ¿Alguno tiene alguna otra cosa adicional que haya encontrado del tema? ¿O quiera complementar lo que dijo Juan? Bueno, muy bien, Ángel. Bueno, efectivamente, bueno, Juan lo dijo muy bien. Creo que queda un poco faltando que cada vez que el glóbulo rojo se hemoliza, y que la hemólisis crónica es realmente el daño potencial de esta enfermedad a largo plazo. Además de tener arginasa eritrocitaria que cliva la arginina, de tener hemoglobina libre que cliva directamente al óxido nítrico, también se libera ADMA, que es la dimetilargenina simétrica que cliva directamente a la óxido nítrico sintasa. Entonces, digamos que la hemólisis crónica, que es lo que nosotros tenemos que evitar, termina dañando el sustrato, el mecanismo que es la enzima y el producto que es el óxido nítrico, lo que termina desencadenando, bueno, todo lo que ahorita Juan y Angélica explicaron. Pero quiero que, digamos, un poco la intención de la pregunta es que tengan claro siempre que es muy importante medir de manera indirecta o de manera directa el grado de hemólisis de estos pacientes, inclusive en las crisis. Yo puedo llegar con crisis vasoclusiva, pero estar hemolizando. O sea, no son exclusivas una crisis de la otra. Entonces, LDH, bilirrubina indirecta, poder medir aptoglobina si tienen esa posibilidad. Es bien importante para ver, digamos, la condición en la que está, pues necesitamos de alguna manera frenar la hemólisis, sobre todo en los eventos agudos, porque eso perpetúa la crisis. Muchas gracias, Ángel. La siguiente pregunta entonces iba desarrollada hacia cuáles son las alteraciones de la membrana del glóbulo rojo y qué implicaciones tiene sobre todo en el manejo de los líquidos endovenosos en estos pacientes. Listo, buenas tardes, yo voy a responder esa pregunta. Bueno, entonces hice primero como un resumen chiquito de la fisiopatología, aunque ya Angie la explicó muy completa, y después los elementos con respecto a los líquidos endovenosos. Entonces, en primer lugar, pues hablábamos de los elementos claves en la fisiopatología, que van a ser la polimerización de la hemoglobina S, que la desoxigenación dentro del eritrocito con hemoglobina S en esos tejidos que tienen alta demanda de oxígeno, hace pues que se expongan esas porciones hidrófobas de los tetrámeros de la hemoglobina S, y ellos se van como acumulando, se van como agrupando entre sí para poder ocultar esos sitios hidrófobos.
Entonces, de esa manera es que se desarrolla pues el núcleo o el polímero el núcleo para formar el polímero de la hemoglobina S. Esos polímeros se van a crecer muy rápido y forman pues esas fibras largas que van a aumentar la rigidez del glóbulo rojo y van a distorsionar la membrana del eritrocito, y así se forma pues la OS o la célula falciforme. Esa célula pues va a entrar en insuficiencia energética, va también a deshidratarse por el mecanismo que nos hablaba Angie de la salida de cloro de la célula y salida también de agua, va a alterar la reología y va a llevar a hemólisis prematura. Eso por un lado. Por otro lado está la vasoclusión, que va a estar determinada por varios factores. Entonces uno, pues la reología sanguínea alterada. El otro factor es que va a aumentar la adhesividad de los eritrocitos con otros eritrocitos, células inflamatorias, el endotelio vascular, y adicionalmente va a haber activación hemostática. Entonces, Angie pues ya nos habló un poquito, como nos habló de la reología sanguínea, que va a estar determinada por el hematocrito, viscosidad sanguínea y la deformabilidad de los eritrocitos. Estos pacientes van a estar sometidos a un aumento de viscosidad plasmática, que va a estar determinada por la hemólisis crónica y por esa reducción de la deformabilidad de los eritrocitos falciformes. Esto pues va a alterar el flujo sanguíneo a través de los capilares y de las vénulas postcapilares, de esos tejidos que tienen alta demanda de oxígeno, y se va a producir secuestro mecánico en la microcirculación, y eso va a promover vasoclusión, que puede ser transitoria. Entonces, ¿qué es muy importante de la parte de estas moléculas de adhesión? Que van a exponerse aún más en estos glóbulos rojos que están anormales, y además por la anemia crónica van a producirse más reticulocitos. Estos reticulocitos van a expresar también moléculas de adhesión, pues que va a empeorar esta situación de obstrucción de los capilares. Y por otro lado, en la fisiopatología está la disfunción endotelial y la inflamación estéril, que ya también nos explicaron muy bien. Entonces, tenemos como el medio en el que está el paciente, bueno, su medio interno está en un estado proinflamatorio, y eso va a promover además la activación de neutrófilos, monocitos, plaquetas, y van a tener más adhesión entre sí, y el endotelio, como está activado, pues va a ser propenso, pues más propenso aún a que se formen estos trombos o estas obstrucciones en los capilares. Una cosa que me pareció interesante es que al inicio como de la enfermedad, estos pacientes se puede documentar que tienen neutrófilos altos, monocitos altos y plaquetas también elevadas, y que cuando hacen estudios como in vitro, documentan esa mayor adhesividad que tienen estas células de estos pacientes. Encontré también un dato, es que la trombocitopenia es un factor predictor muy importante de progresión de los pacientes con enfermedades de células falciformes al síndrome torácico agudo, pues sugiriendo un papel del secuestro de las plaquetas en los sitios de vasoclusión. Entonces, digamos que haciendo un enlace como de la situación que nos lleva como a las crisis vasoclusivas, que nos hablaba Angie muy bien sobre los estímulos inflamatorios ambientales, o las infecciones por gram negativos con presencia de lipopolisacáridos, las situaciones de hipoxia, como explicaba ella con la cuestión de la altura, la deshidratación, la exposición a acidosis y de catecolaminas, van a desencadenar o van a propiciar todos estos procesos patológicos. Entonces, estos pacientes van a estar propensos a estar deshidratados por múltiples factores, y también a estar en situación de hipovolemia. Ellos, muy importante con esta parte de los líquidos, es que ellos van a tener defectos en la concentración renal, resultante pues de ese daño hemolítico y vasoclusivo continuo en la médula renal. Entonces esto nos va a producir alteración en la concentración. Entonces eso hace que estos pacientes sean mucho más susceptibles a hipovolemia y a deshidratación. Entonces, durante un periodo de crisis vasoclusiva que tengan deshidratación, va a ocurrir un aumento de la osmolaridad plasmática, y esto va pues a empeorar la polimerización de la hemoglobina S. Estudios in vitro han demostrado ya que los líquidos hipotónicos pues van a mejorar esa hidratación del glóbulo rojo falciforme, y va a reducir la polimerización de la hemoglobina S. También esos in vitro pues se ha demostrado que disminuye la adhesión de los eritrocitos a las células endoteliales y mejora ese flujo sanguíneo microvascular.
digamos que no hay mucha evidencia, no encontré así ensayos clínicos que nos hablaran y que nos dieran como respuesta en cuanto a qué tipo de líquidos usar o qué cantidad, a qué tasa. Lo que encontré fueron estudios retrospectivos que hablaban sobre desenlaces de sobrecarga hídrica, asociación sobre todo a edema pulmonar. Encontré un estudio sobre sobrecarga hídrica que encontraba asociaciones con eventos adversos importantes como ingreso a unidad de cuidado intensivo, requerimiento de oxígeno, requerimiento de lesión renal aguda y requerimiento de terapia de reemplazo renal, pero no hay algo pues que esté como concluido. Mi conclusión al leer como por un lado la fisiopatología y por otro los hallazgos en los estudios, es que el manejo de los líquidos endovenosos pues debe ser individualizado y muy guiado por la clínica del paciente y por los datos o sea, de hipovolemia o deshidratación por un lado, o datos de sobrecarga hídrica. Uno de los estudios que leí daban ese mensaje. Al final decían que básicamente el manejo hídrico de estos pacientes debe ser personalizado y estar atentos al desarrollo de sobrecarga hídrica. Eso es como lo más importante que encontré. Muchas gracias. Juanita, mil gracias. No sé si alguien tiene algo para complementar este punto o encontró algo diferente a lo que encontró Diana. Angelito. No, efectivamente, Diana lo habló muy bien, pero ahí, digamos, si bien es cierto, y esos estudios, digamos, preclínicos de uso de líquidos hipotónicos, técnicamente debería mejorar la hidratación intracelular del glóbulo rojo. Es claro que esos líquidos hipotónicos también aumentan mucho el riesgo de edema pulmonar, sobre todo en los pacientes que tienen miocardiopatía falciforme. Entonces, digamos, depende mucho y en general las presentaciones en la urgencia y las complicaciones que llevan el paciente a terapia intensiva, en su gran mayoría tienen que ver con eventos de origen vasoclusivo. Y la vasoclusión está dada en cierta medida por la hiperviscosidad sanguínea. Digamos, los líquidos deberían ser en gran medida con la tendencia a que sean isotónicos para tratar de mejorar la fluidez y la reología, no solo del glóbulo rojo, sino digamos, del volumen sanguíneo en general. Efectivamente hay un Cochrane de líquidos endovenosos en pacientes con falciformía, y como yo siempre he dicho, todos los Cochrane terminan diciendo que no hay suficiente evidencia para emitir alguna recomendación, y efectivamente, como dijo Diana, no hay una evidencia contundente con estudios aleatorizados para poder definir, digamos, cuál sería el líquido ideal. Pero, digamos, para ustedes en terapia intensiva, entender las crisis vasoclusivas como síndrome torácico agudo, crisis de dolor severo, secuestro esplénico, que es lo que por ingresar a la UCI, los líquidos isotónicos tienen mayor soporte desde la fisiopatología de la complicación. Mil gracias, Ángel. El profe Perdomo pregunta si habría algún papel para la anticoagulación en esos escenarios. No sé si alguno le... ¿La pregunta es para mí o para los residentes? El doctor Perdomo que no me haga eso, por favor. Primero le podemos preguntar a los residentes. Que no me hagan recordar malos momentos de mi vida. Que por favor. Usted me dijo que esto no iba a pasar, Pablo. Oye, usted me que esto no iba a pasar. Espere, la pregunta es para los residentes, a ver si alguno leyó algo. ¿Alguien leyó anticoagulación en falciformía o alguna indicación específica o profiláctica o... ¿Ninguno? No, señor. Bueno, entonces, Negro, le tocó contestar. Venga, bueno, las últimas guías que existen de tromboprofilaxis en pediatría, fuera de los falciformes, indican que los pacientes adolescentes que tengan riesgo alto, y existen ya escalas para medir el riesgo de trombosis, deberían recibir anticoagulación profiláctica. ¿Quiénes entran en ese grupo?
Los pacientes que tienen cáncer y van a tener inmovilización prolongada, que en general se define que sea más de una semana, o pacientes con cirugías ortopédicas grandes que van a tener inmovilización prolongada. Y evidentemente los pacientes que tienen algún tipo de trombofilia establecida. Los pacientes con falciformía, uno no encuentra un estudio claro que diga que se benefician de la profilaxis o de la tromboprofilaxis con cualquier tipo de anticoagulación. De hecho, hay estudios que demostraron que utilizar anticoagulación en las crisis vasoclusivas no mejora el desenlace de la crisis, usando inclusive heparina regular o heparina de bajo peso molecular. O sea, eso no mejora el desenlace de la crisis, ¿sí? Entonces, la respuesta termina siendo también depende, y depende de cada paciente. Si ustedes quieren un paciente con una anemia de células falciformes, que como lo demostró Angélica, es un estado protrombótico por la alteración de los fosfolitos de la membrana del glóbulo rojo, que activan la cascada de la coagulación, y ese paciente ustedes lo tienen ventilado y por alguna razón lo tienen relajado profundo, ese paciente sí se beneficia de la tromboprofilaxis, ¿sí? Pero si es un paciente que está hospitalizado, inclusive en terapia intensiva, pero se puede movilizar, no hay ninguna evidencia que demuestre que a ese paciente la tromboprofilaxis le vaya a funcionar, ni siquiera para resolver la crisis. Perfecto. Creo que quedó claro. De paso, pues de una vez le quisiera preguntar, aunque no es, que es parte de esta pregunta, es, yo sé que usted hace mucho rato está con el cuento de hacer las exsanguinos parciales y ha tenido como una buena experiencia. A veces la parte no es ni siquiera que la quieran o no la quieren hacer, sino que no la conocen, nunca la han visto hacer. Y digamos, desde el punto de vista práctico, digamos, ¿cuál es tu experiencia en hacerlas? ¿Cómo las estás haciendo? ¿Has hecho en UCI? ¿Alguna complicación? Bueno, sí, ya llevamos más de 200 procedimientos de haciendo exámenes de transfusiones parciales. El inicio de hacer los exámenes para nosotros fue bien complejo, porque cuando uno revisa los protocolos que existen escritos en la literatura, ponen límites muy altos de hemoglobina, ¿no? O sea, casi que tiene que hacer exsanguinos con hemoglobina cerca de 9, lo que limita de manera importante el grupo de pacientes a los que uno puede hacer exsanguino que están en crisis, ¿no? Y nosotros, digamos, lo que hicimos fue que modificamos y creamos un protocolo de exsanguinotransfusión y hacemos exsanguinotransfusión desde hemoglobinas tan bajas como 7. Y no hemos tenido el porcentaje de complicaciones, es menor al 1%, o sea, es muy bajito. Y en principio las que más teníamos eran complicaciones mecánicas al canalizar la vena, porque los primeros protocolos descritos se hacían con catéter venoso central. Después de un central a alguien con una falciformía tiene todos los riesgos inherentes a un catéter venoso central, traumáticos, mecánicos, infecciosos, todos esos. Entonces nosotros lo que hacemos es que conseguimos equipos para donación de sangre, el banco de sangre nos los da, si el paciente es grande. Entonces tomamos una vena antecubital y lo que hacemos es que los equipos de transfusiones, si ustedes alguna vez se acuerdan, tienen una bolsa madre y unas bolsas hijas donde uno drena después los hemocomponentes. Y lo que hacemos es que cortamos la línea que va directamente de la aguja a la bolsa madre y en ese corte colocamos un equipo de bomba de infusión, como si el paciente fuera la bolsa, de donde una bolsa de solución salina en la bomba. Y lo armamos, purgamos el equipo y canalizamos el paciente de esa manera y así hacemos la flebotomía guiada por bomba de infusión. Esto realmente nos nació de mi experiencia cuando yo vivía en Bogotá y en aquellas épocas, aunque yo no soy tan viejo, veía hacer las terapias de reemplazo renal utilizando bomba de difusión para poder sacar el ultrafiltrado. Entonces, lo que hacemos es que sacamos en una hora el volumen, y el volumen máximo de flebotomía son 500 cc, y la dosis varía dependiendo del nivel de hemoglobina. Si tiene entre 7 y 8 hemoglobinas, sacamos 10 cc por kilo. 5 cc por kilo. Si tiene entre 8 y 9 hemoglobina, 10 cc por kilo. Y si tiene de 9 a 10 de hemoglobina o más de 9, sacamos 15 cc por kilo. Y luego hacemos lo que nosotros llamamos una euvolemización del paciente. El mismo volumen que sacamos lo colocamos en solución salina de manera secuencial, y posterior a la solución salina hacemos la transfusión de glóbulos rojos, que depende del nivel de hemoglobina. Entonces, si tenía entre 7 y 8 hemoglobina, transfundimos a 15 cc por kilo. Entre 8 y 9 hemoglobina, transfundimos a 15 cc por kilo también.
y por encima de 9 a 10 cc por kilo. Esto buscando disminuir la viscosidad sanguínea y no tener un hematocrito final tan grande para evitar las crisis posteriores a la terapia transfusional. Esa es la técnica. La hacemos en el hospital de día, en ambulatorio, los pacientes que tienen protocolo de transfusión crónica, la hacemos en la urgencia, la hacemos en la hospitalización y la hacemos en terapia intensiva. Hemos educado a las enfermeras de todos los servicios a hacerlas, no es muy compleja y la verdad que aquí en la clínica se utiliza, digamos, de manera rutinaria. Bueno, ahí ven cómo es la técnica, porque siempre he oído pues las preguntas acerca de las transfusiones exsanguíneos parciales que no son como tan obvias y la gente no está tan acostumbrada a hacerlas y realmente pareciera ser que hacen gran diferencia. Entonces, para que se animen a buscarlas o por lo menos a escribirle a Ángel para que les muestre cómo se hace en foticos o en video y él me imagino que con mucho gusto se los comparte. Claro que sí. La tercera pregunta entonces iba orientada hacia la gráfica de la curva de disociación de hemoglobina y es cuáles son las alteraciones de ese eritrocito falciforme y cómo impactan sobre esa curva. Andrea. Sí, buenas tardes a todos. Si quieres, Angie, ¿me dejas compartir, por favor, la gráfica? Ya, André. Bueno, ahí están viendo la gráfica. No, todavía no, Andrea. ¿No? Un segundo, ya la comparto. Ahí, ¿no? No, nada. Dale al signo, luego la pantalla completa, luego la foto y luego compartir. André, toca que compartas la pantalla completa y no la ventanita sola, sino toda la pantalla. Porque ahí puse compartir pantalla completa. Y luego la foto la señalas y le das compartir. No, no me deja. Bueno. Tocó Si quieres, así nomás. Angélica, le pones la curva de disociación, ¿te sirve? Bueno, pues sí. André, Bueno, o mándamelo al WhatsApp y yo lo comparto. espérame a ver. No sé por qué no se deja. Y ahora sí, ahí lo lograste. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, perfecto. Ah, bueno. Bueno, entonces, pues lo que encontré en cuanto a los cambios de la curva de disociación de la hemoglobina en la drepanocitosis es que lo que va a ocurrir es que pues en los estudios, en los pacientes con anemia de células falciformes, hay una disminución de la afinidad por el oxígeno en comparación pues cuando se realizan estudios en voluntarios sanos. Entonces, lo que va a ocurrir en la curva de disociación es que vamos a encontrar un P50, que normalmente es la presión de oxígeno a la que saturamos el 50% de la hemoglobina, que normalmente pues está en un rango más o menos de 27 milímetros de mercurio, pero en los pacientes con anemia de células falciformes, ese P50 va a estar aumentado, es decir, que va a necesitar unas presiones de oxígeno más altas para poder alcanzarlo. Ese aumento del P50 hace pues que la afinidad por la hemoglobina sea mucho menor y que tengamos un desplazamiento de la curva de la hemoglobina hacia la derecha. Entonces, ¿qué factores influyen en que esa curva se desplace hacia la derecha?
Se ha descrito en estos pacientes con anemia de células falciformes que tienen un aumento de la concentración intracelular del 2,3-difosfoglicerato, que es uno de los factores que va a aumentar o a disminuir esa afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, entonces pues lo va a entregar más rápido. Y otro de los factores es que la hipoxia celular estimula el metabolismo anaeróbico y la acumulación de ácido láctico, con lo cual la curva de disociación pues, se desplaza ahí a la derecha. Esto es también dado por el efecto Bohr, que ocurre pues, en los capilares tisulares cuando hay un aumento de la concentración de CO2 que origina la liberación de protones. Estos protones pues se unen a la globina haciendo que se aumente pues la liberación de oxígeno y disminuyendo pues la afinidad como tal por la hemoglobina. Entonces una de las cosas que vamos a encontrar es el aumento de la P50, el otro el desplazamiento de la curva de la disociación hacia la derecha por el aumento de los 3-disfosfoglicerato y por el efecto Bohr. Lo otro que se ha encontrado es que aunque la disminución de la afinidad por el oxígeno puede ser adaptativo pues en otras anemias, puede ser contraadaptativo en la anemia de células falciformes debido a la promoción del estado T, o sea, del estado tenso de la hemoglobina S, que promueve pues la formación de células falciformes, que era lo que nos explicaba Angélica en su charla, que decía que esa hemoglobina S oxigenada es precursora, digamos, tiene más riesgo de generar polimerización como tal. Entonces, es una de las complicaciones que podemos pues, encontrar y que puede estar asociadas a las crisis venoclusivas o vasoclusivas que presentan estos pacientes. Lo otro que podemos ver en la curva de disociación es que podemos ver una caída de este punto B, que es la saturación venosa pues, que vamos a encontrar en los pacientes. Entonces, por el cuadro de anemia, que pues sí es como de anemia crónica que tienen estos pacientes, podemos encontrar, por ejemplo, en las crisis, caída de las saturaciones venosas, como pues lo encontramos en general en pacientes anémicos. Esos son pues como los principales hallazgos que encontré, lo del aumento del 2,3-difosfoglicerato, el aumento del P50, la desviación pues obviamente de la curva a la derecha y la caída pues de la saturación venosa en estos pacientes con anemia. No sé si alguien encontró alguna otra cosa. ¿Alguno encontró alguna otra información? Gracias, Andrea. Bueno, Ángel. Bueno, efectivamente, como Andrea lo menciona, la curva está desviada, hacia la derecha, haciendo que digamos que es un poco cuchillo para la garganta del glóbulo rojo, ya que al tener menor avidez por el oxígeno, y esa avidez sí es importante, y por eso, digamos, cuando hicimos la pregunta, era trabajando sobre la curva de disociación de la hemoglobina. Realmente la desviación está en el primer segmento de la curva, porque como Andrea lo mencionó, al estar en estado tenso se pliega más, tener el cambio de valina por ácido glutámico hace que esa unión sea mucho más fuerte, pero además, acuérdense que el glóbulo rojo falciforme está en estado de deshidratación, y lo que existe en las uniones interglobinas es agua, y el estar deshidratado hace que se tense y se colapse mucho más la cadena de globina o la molécula de globina, lo que hace que las primeras moléculas de oxígeno que quieran entrar les cueste mucho más trabajo poder abrir la molécula de globina para que pueda, digamos, arrancar la curva de disociación de hemoglobina. Entonces, esa es la primera parte de la curva a la que le crea problema. Pero, y lo otro que mencionó Andrea, que es bien importante, es el 2,3-difosfoglicerato. Yo quisiera preguntarles si existe alguna, si alguien si leyeron algo respecto a cuál es el impacto de la hemólisis sobre la desviación de la curva de disociación de la hemoglobina a través del 2,3-difosfoglicerato. ¿Algún voluntario? ¿Alguien oyó, leyó? Estaba en la misma diapositiva que mostró Angélica al principio, en un dibujito donde estaba el glóbulo rojo falciforme y su membrana. Abajo a la izquierda, creo que me hace de memoria. Sí, yo tengo la... Bueno, parece que ninguno... Acá, pues,
Si quieres la proyectas, Angélica, y ahí se ve. Bueno, ya la estoy compartiendo, ¿no? Ay, Allí pues está, aquí. exactamente. Si ustedes ven abajo, ahí a la izquierda, abajo, dice adenosina. Cada vez que el Sí. glóbulo rojo se hemoliza, libera adenosina y esa adenosina estimula los receptores de membrana que se llaman ADORA2B de los glóbulos rojos que aún no se han hemolizado. La estimulación de ese ADORA2B aumenta la cantidad de esfingosina fosfato 1 dentro del glóbulo rojo, lo que directamente aumenta la cantidad de 2,3-difosfoglicerato intracelular. Entonces, la hemólisis crónica o la hiperhemólisis aguda afecta directamente la curva de gestión de la hemoglobina, lo que puede desencadenar de manera directa una crisis vasoclusiva. Eso es lo que les decía anteriormente, o sea, toca prestarle mucha atención al proceso de hemólisis, inclusive en las crisis agudas de vasoclusión, porque puede ser lo que perpetúe la crisis vasoclusiva y evitar que el paciente realmente salga de ella, ¿vale? Entonces es a través de este mecanismo molecular lo que hace que se aumente el 2,3-difosfoglicerato. Muy interesante. Y desde el punto de vista práctico, digamos, cuando dices que hay que estar pendiente de los fenómenos hemolíticos, en principio ahí, ¿qué podría uno hacer diferencial, digamos? Aparte, digamos, de diagnosticarlo. Entonces, por ejemplo, es importante tratar, si hacen terapia antibiótica, entonces tratar de buscar antibióticos que no aumenten, por ejemplo, los fenómenos de hemólisis. Entonces, dependiendo de las, no sé, de las resistencias bacterianas que tengan en los hospitales, por ejemplo, utilizar, si están viendo en gram negativos, piperacinato azobactam, es un muy mal antibiótico, porque piperacinato azobactam está relacionado con fenómenos hemolíticos asociados a drogas, por ejemplo. Dopamina está asociada a fenómenos hemolíticos asociados a drogas. Ahí donde ustedes pueden jugar mucho con eso. Y aparte de lo otro, hay algunos trabajos en crisis vasoclusivas utilizando sulfato de magnesio como estabilizadores de membrana para evitar fenómenos hemolíticos y vasoclusivos. Hay algunos que dicen que funcionan, otros que dicen que no, o sea, los resultados no son tan contundentes, pero nosotros lo hemos utilizado como última medida, sobre todo en crisis vasoclusivas, y hemos tenido también resultados, digamos, diversos, pero en teoría es tener claro que la hemólisis aumentada va a perpetuar la crisis, entonces yo tengo que escoger bien los medicamentos que voy a utilizar con mi paciente que no tenga riesgo de hemólisis. Perfecto. No sé si tienen alguna pregunta para Ángel, algo que quieran que les haya surgido de duda en esta presentación o cuando estudiaron del tema. Un tema que es muy apasionante desde el punto de vista de la fisiopatología, pero aquí en Altura no vemos casi pacientes de... Afortunadamente, gracias a sí. Dios. Afortunadamente. Y a todo el que vemos lo tratamos de bajar. Pero no todos trabajamos en altura o vamos a trabajar en altura, entonces es importante que aprendan de esto. Bueno, muy bien, pues Ángel, mil gracias como siempre, aprendimos mucho. Quedan grabadas las charlas si los que quieran volverlo a oír. Cualquier cosa, yo sé que Ángel con mucho gusto les busca o les soluciona a través nuestro y nada, pues bienvenido como siempre, esta es su casa, amigo. Muchísimas gracias, Cabe, muchas gracias. Doctor Perdomo, que muchas gracias por la pregunta. No quiere hablar, ¿verdad? Silenciado. Bueno, muchachos, entonces en 8 días tenemos el taller de Doppler cerebral. Desafortunadamente